Y yo quiero mencionar que esta información que se nos proporciona nos da no exactamente una película, pero sí dos fotografías clave que, sabiéndolas interpretar, son el principio o más bien el punto central de una película, y es dónde termina una generación en términos de una serie de indicadores, le pasa la estafeta a la siguiente generación y por lo tanto la deja en posición de ventaja o desventaja. Hay que imaginarnos que en esta carrera de relevos lo que nos gustaría saber es cómo ha corrido la generación que lleva la estafeta y después cómo correrá la siguiente generación. Pero el punto fundamental es, en este relevo, por así llamarlo, cómo quedan cada una de las generaciones. En cuanto a los resultados, primero yo quisiera enfatizar uno de los resultados que tiene el informe y que consiste en que se da esta persistencia en una posición de bajo bienestar de aquellos que ya se encuentran en bajo bienestar y al mismo tiempo una persistencia en una posición de alto bienestar de quienes ya se encuentran en un muy alto bienestar. Y esto es una situación de alarma, en cierta forma, porque lo que nos habla es de una situación de polarización dentro de la sociedad mexicana. Pobres persistentemente pobres, ricos persistentemente ricos, en proporciones bastante preocupantes por lo que se ven en las comparaciones internacionales. Simplemente les quisiera mencionar que pues en años difíciles para la economía mexicana, para la sociedad mexicana, mediados de los 90, de hecho desde 1992 hasta 1998, cuando se dan una serie de problemas desde seguridad pública, crisis económica, rebelión contra la autoridad. Bueno, en todo este periodo lo que llegó a detectarse es un aumento en la polarización social, y lo que nos está dando este informe son ingredientes para esa polarización social. Sin embargo, hay que tomar con mucha precaución estas cifras, porque también se nos da algo que parece una buena noticia, y es que en los estratos medios hay una alta movilidad social, casi una perfecta movilidad social para el estrato intermedio, y lo que se requiere es hacer un balance entre los datos de polarización y los datos de movilidad en los estratos intermedios, porque el panorama completo de una situación de posible conflictividad social pues requiere tomar no solamente los extremos, sino un panorama completo. Y sobre esto abundaré más en unos momentos. ¿Qué otro resultado es interesante dentro de este informe? Bueno, hay un par de resultados que me gustaría destacar. Uno es que ya mencioné lo que ocurre con la parte de género, pero otra parte que resulta también importante es lo que se tiene de expectativas de mejora y que se traduce posiblemente en cierto desaliento que incluso en algunas decisiones de inversión en capital humano puede tener consecuencias. El informe menciona que los ninis, los jóvenes que no estudian ni trabajan, pueden tener características en el lugar de donde proceden, en donde se tienen muy bajas expectativas de mejora. Y estas bajas expectativas de mejora pueden estar aparejadas a su vez con decisiones de baja inversión en capital humano. Entonces ahí se da un círculo vicioso en donde si se cree que no va a haber una recompensa adecuada por una inversión en capital humano, no se hace esa inversión, a pesar de que esa inversión puede dar algunos rendimientos que después se pudieran transmitir a otras generaciones o incluso a la propia generación bajo ciertas condiciones. Y este es otro de los resultados que también me gustaría enfatizar. El informe sugiere que no están funcionando por completo mecanismos meritocráticos en donde se reconozca el esfuerzo y la inversión que realizan las personas en términos de movilidad social. Y creo que eso es importante porque eso nos da a entender que posiblemente parte del problema de movilidad social es que no están dadas las condiciones, por lo menos para que las personas perciban mayores incentivos de los que creen existen en
la economía en la sociedad para progresar. Es posible que se esté planteando que otro tipo de mecanismos, sobre todo las relaciones con contactos clave, tengan más peso que el esfuerzo personal. Sin embargo, aquí la propia encuesta, después en otra sección, nos da a entender de que las propias personas perciben que es el esfuerzo personal y la inversión en capital humano lo que las puede sacar adelante. Entonces, ahí hay puntos que todavía requieren de profundización. Paso al último grupo de comentarios sobre el informe, que tiene que ver sobre todo con la política pública que puede deducirse de lo que está planteado aquí. Me parece que los planteamientos de política pública que tiene este informe todavía son de carácter muy general y creo que no se puede pedir mucho más de una de las primeras aproximaciones con cierta profundidad al tema. Se habla de que se requiere un ambiente en donde haya competencia para alcanzar posiciones desde un punto de partida de equidad. Por supuesto que eso debe de existir. Se habla también de que haya algún tipo de mecanismo que no permita que la desigualdad de una generación se transmita a la siguiente. También es algo muy claro que debe de existir cierta forma de desligar lo que ocurre con una generación respecto a lo que tendrá como desempeño otra. Se habla de mejorar la calidad de la educación, la cobertura de cierta educación en particular, la educación media superior, y esto creo que va en línea con recomendaciones generales que han provenido de otras fuentes. Pero aquí requerimos de mayor información para establecer puntos de intervención específicos. Por ejemplo, requerimos información que nos diga exactamente qué intervenciones públicas pueden tener mayor resultado en la movilidad social, llámese de educación, de salud o de acción afirmativa, como plantea en algún momento el informe. Esto no está precisado, el peso relativo que pudiera tener cada política. Y también hace falta explorar algunos otros temas que están ligados con la movilidad social para desentrañar algunos de los mecanismos de la propia movilidad social. Por ejemplo, sería muy interesante establecer, dado lo que les acabo de comentar, quizás no hay mecanismos puramente meritocráticos y competitivos para alcanzar posiciones, ¿qué relación existe entre la movilidad social y la colaboración de las personas para promover su situación, la acción colectiva o el capital social? Es posible que encontremos que nos ofrezca que en realidad las relaciones interpersonales pueden jugar un papel positivo para la movilidad social, no en el sentido de tener ciertas recomendaciones o influencias o puntos de entrada a situaciones de privilegio, sino que a través del intercambio de información entre las personas, de la ayuda mutua, la movilidad social se pueda potenciar sin que pierda su carácter meritocrático. Y aquí podríamos tener también otro punto de entrada para las políticas públicas, que es la promoción de cierto tipo de capital social que mejorara la movilidad social. Y otro punto interesante es el profundizar un poco más acerca del carácter igualador o no de la movilidad social. Creo que todavía hay potencial en la información que se tiene ahora para calcular algunos indicadores de si la movilidad social iguala las oportunidades de las siguientes generaciones o no, a pesar de que se ilustra a lo largo del informe que hay muchos motivos para pensar que hay poca movilidad social. La poca movilidad social que existe no queda tan claro de si es igualadora o nos lleva a una ruta de convergencia o a una ruta de polarización. Y finalmente, mi comentario iría en el sentido de que si logramos precisar algunas intervenciones clave de política pública, quizás tengamos que mover a la clase política, a los diseñadores de política pública, para cambiar en alguna forma los mecanismos, los incentivos para el diseño de estas políticas. Doy un ejemplo.
En otros estudios de movilidad social se han encontrado resultados bastante razonables que consisten en que intervenciones tempranas en situaciones de bienestar, sobre todo en salud, como puede ser la atención, la estimulación temprana a los niños, la corrección de algunos problemas desde físicos hasta psicológicos en los primeros 3 años de vida, va a tener un mucho mayor impacto que si hacemos correcciones o intervenciones con gastos similares en una edad intermedia o avanzada. También si tenemos una corrección en los problemas educativos en los primeros años de la escolaridad, se tiene mucho más impacto, se recogen más rendimientos a lo largo del tiempo que si se hacen estas intervenciones en la educación media superior o en la educación superior. Pero esto quiere decir que muy probablemente promover la movilidad social vaya en contra de los horizontes de la política o de algunos políticos o algunos funcionarios, en donde intervenciones rápidas de corto plazo en una población que incluso tiene la capacidad de votar, pues son más atractivas que dar una serie de atención que va a tomar mucho más tiempo en madurar, porque posiblemente cuando la persona que recibió esos beneficios pues ya tiene la posibilidad de depositar su voto en una urna, ya se le olvidó quién hizo las políticas, de qué partido, de qué filiación. Pero esto es probablemente lo que tenga un mayor impacto en la situación de movilidad social, y como les mencioné en un principio, en la pobreza, en la desigualdad y el progreso. Así es que habría que pensar mucho en especificar las posibles intervenciones de política pública para después tener una labor de convencimiento que tenga mucho que ver con estos casos.